conduce a pensar ahora justamente como en este segundo aspecto y que yo creo que tú podrás como ilustrarnos muy bien, las personas con discapacidad como sujetos de derecho. Sí, justo ahora que se mencionaba de el modelo social, en el caso de discapacidad intelectual y psicosocial, está ya en una de las recomendaciones del Comité Hacia México del reconocimiento de la capacidad jurídica. ¿Por qué? Porque este no reconocimiento del artículo 12 imposibilita que la persona pueda tener y ejercer sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad intelectual, se les lleva a un juicio de interdicción que todavía es vigente, ¿no?, en nuestro marco jurídico, y que ya han venido haciendo bastantes esfuerzos desde el Poder Judicial de la Ciudad de México a nivel federal de quitar esta figura de interdicción y hablar de sistemas de apoyos. Estos sistemas de apoyos nos van a dar estas acciones para que la persona pueda tener una referencia, una orientación sobre alguna toma de decisión de su vida, desde lo personal, desde lo familiar, desde lo laboral, pero nunca sustituido. Y es de las cuestiones que en el caso de discapacidad intelectual, pues son de las luchas, ¿no?, que se están haciendo desde sociedad civil, desde las mismas personas con discapacidad. Ya ha habido casos en la Suprema Corte donde ellos mismos han estado ya luchando por quitar esta figura de la interdicción. Son tal vez de los pendientes, yo creo, y de los retos que se tienen ahorita en puerta en el marco legal. Por ejemplo, en el sistema de interdicción era el modelo clásico: alguien se cuida, alguien va a ser responsable, que sería el familiar, o alguien te sustituye. Pero no solamente es el modelo clásico, sino son las barreras. Tanto Ernesto como yo somos abogados, pero si queremos ser abogados necesitamos apoyo de quién nos lee el texto, cómo verificamos que nos lee el texto, cómo verificamos que lo firme. En mi caso yo necesito más tiempo para poder escribir. En el estado de interdicción yo no puedo operar eso. Claro. Y cuando voy con un juez o cualquier otra persona le puedo decir: oye, tengo la discapacidad, ya me viste que me tardo más. La ley no permite que se cambien los sistemas de que alguien firme. De manera voluntaria ellos lo hacen, pero ¿dónde queda la seguridad ahí? Que es donde tenemos que todas las normas se tienen que ir modificando a cambiar esos temas. Y tanto no es una responsabilidad del Estado. Sí es una responsabilidad del Estado vigilar que se cumplan ciertos estándares. Sin embargo, tanto Mauricio, Ernesto y yo tenemos más de 30 años, o sea, no nacimos en el modelo social y sin embargo logramos la inclusión. Claro. Entonces, ¿cómo se hizo esto? A través de amigos, a través de profesionistas, a través de amigos abogados que sabían qué se estaba haciendo y nos dieron los apoyos. O sea, además de ser sensibles de que sí se puede y nos motivaban a hacerlo, nos daban las herramientas para ser profesionistas. Y hay que distinguir una cosa que es ser sensible, que cualquier persona puede ser sensible, y otra cosa es que un profesionista te diga exactamente qué requiere una persona con discapacidad y cómo hacer esos ajustes. Y realmente eso es lo que falta, que cada profesionista cuando preste su servicio piense en la persona con discapacidad, cómo lo va a hacer para que cuando llegue cualquier persona lo pueda usar sin problemas, sin ajustes. Es cierto eso que dice Agustín. Nuestra lucha se da en otro contexto. Es decir, ahora, a partir de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de toda la lucha que nosotros mismos y quienes nos antecedieron hemos logrado, tenemos, o las personas con discapacidad que vienen después de nosotros o que están ahora naciendo y creciendo, tienen más elementos. Es decir, pero el camino que nosotros tuvimos que seguir para llegar a donde estamos se debió en mucho al apoyo de nuestras redes de relaciones tanto familiares como sociales. Y para nosotros ahora, pues es, bueno, yo creo que para quienes estamos presentes en esa mesa, pues es un orgullo que haber alcanzado lo que hemos logrado como colectivo, aunque pues todavía nos falta mucho. Estamos muy lejos de hablar de que la sociedad mexicana es una sociedad incluyente, ¿no? Falta mucho.
coincido, es decir, a lo mejor como yo ya no soy tan joven o como que cuando ya no somos tan jóvenes, sí hemos podido observar el cambio en la ciudad o el cambio en la visibilización de la discapacidad. Es decir, a lo mejor cuando yo era chica pasaba justo eso que tú comentabas, ¿no? Es decir, en tanto castigo divino es vergonzoso, entonces hay que esconder al niño que tiene una discapacidad. ¿Por qué? Porque no solamente habla de la discapacidad del niño, sino de la vergüenza familiar, ¿no? Casi, casi. Pero con el paso del tiempo, como que sí ha habido avances y una visión distinta, un paradigma, una manera distinta de pensar en torno a la discapacidad. Yo creo que no se ha logrado, pero yo observo que sí hay una manera diferente de percibir la discapacidad, no como algo interno, sino como que algo que es responsabilidad también de la sociedad, de las políticas públicas, de los accesos, de eliminación de barreras. Es decir, pareciera pues que sí hay un cambio por ahí, ¿no? Sí, yo creo que también desde la perspectiva de los movimientos feministas ha hecho una mayor apropiación en el caso de niñas y mujeres con discapacidad, de visibilizar también sus derechos como parte de este colectivo. Y prueba de ello pues es ahora todos estos movimientos de la interrupción legal del embarazo, en donde ya el Comité de Naciones Unidas junto con la CEDAW el año pasado emitieron una declaración en contra de la esterilización de niñas y mujeres, pero también el derecho que tienen las mujeres con discapacidad de decidir sobre su cuerpo. Eso era algo que desde los temas sexuales, las mujeres con discapacidad y los hombres también no habían tenido ese acceso al cuerpo, porque siempre eran sujetos de verlos como con carencia, con la mendicidad, y ahora ya en este marco de derechos son personas, son sujetos activos en su sexualidad, que necesitan y requieren información para ejercerla, que necesitan los servicios accesibles, que requieren información accesible. Y las mujeres con discapacidad han tomado mucha fuerza en estos colectivos feministas, donde ya también nos vemos como iguales, donde nos vemos en este exigir y demandar al Estado mexicano un reconocimiento de nuestros derechos. De igual a igual, ¿no? O sea, sí, porque sí pienso también en esta parte en donde en materia de sexualidad, es decir, eres angelito. Yo oigo mucho eso en redes sociales, ¿no? Es una bendición, ¿no? La persona con discapacidad eternamente niño, por ejemplo, Sí. ¿no? Por ejemplo, me acuerdo una vez yo fui de intercambio a Estados Unidos. Regresé después de diciembre y mágicamente ese año la gente me preguntaba en la calle qué hacía, hablaban conmigo, yo cambié. No, resulta que yo no cambié, resulta que fue el primer año donde se iniciaron las campañas de Teletón. O sea, el hecho de visibilizar de existe la persona sí funciona. Por ejemplo, con personas que son de mi edad me tratan completamente distinto a personas que son mucho más jóvenes que yo. Ellos ya me exigen de, bueno, sí conozco tu discapacidad, ¿qué más has hecho? O sea, nada más el hecho de visibilizarte como sujeto, reconocer el problema, ya cambió el paradigma de pobrecito a eres sujeto de derechos. Y aquí también viene otra estadística. Por ejemplo, respecto a derechos sexuales reproductivos, si tienes pareja o no, si tienes discapacidad de nacimiento, es mucho más probable, creo que hasta el 80% más probable, que no tengas pareja y que no puedas gozar derechos a comparación de personas que adquieren su discapacidad una vez que ya tuvieron adolescencia o niños. ¿Qué implica eso? El cambio social de cómo la familia ve a la persona y la exigencia social. Por eso es importante ese cambio social de la exigencia, también reconociendo la diferencia, pero saber, tú tienes que estar en sociedad y no en casa. Por supuesto, definitivamente. Y la sociedad debe ser amigable, debe ser también generadora de habilidades para que la persona se pueda desarrollar. Y como dicen, todos, o sea, que todos nos podamos desarrollar, ¿no? Sí, en el caso en el marco también de lo que comentaba Agustín, yo creo que a veces estas percepciones estereotipadas de depositar
categorías de que la discapacidad es mejor entre pares, en el caso de pareja, pues no son prácticas que deberían ser actuales, pero siguen siendo, ¿no? Se considera que si bien la persona pueda tener un poco de goce de derecho, es entre iguales. Entonces por eso vemos como muy común la idea de entre ustedes se entienden mejor. No es que se entiendan mejor, tiene que ver con esa barrera del otro, observarlo como una persona atractiva, deseable, excitable, disfrutable en su sexualidad, pero que también no necesita una persona necesariamente con una condición igual a la de ella, porque el tema de atracción de pareja no recae en un tema de la discapacidad, sino en un tema del interés, del gusto, de qué prefieres tú y qué prefiero yo. Entonces, sí creo necesario estas observaciones que a veces en los medios identificamos que qué tiernos dos personas con síndrome de Down. Claro, y que tienen hijitos, ¿no? También los ponen pero que no otra vez tengan esa hijos. idea. O sea, qué padre que sean pareja, pero que no tengan hijos, Claro. no se reproduzcan. Por el riesgo que hay de que va a salir entonces un hijo igual en esta condición. Y yo soy muy creyente, no desde el ámbito religioso, sino de derechos, que las personas con discapacidad lo que quieren son apoyos, que se les hable de proyectos de vida de autonomía, de vida independiente, y eso va a generar acciones en su sexualidad también. Es decir, no van a estar esperando que el otro sea el que les garantice o no el acceso. Sí, a mí me parece que es fundamental en todo esto de lo que estamos hablando la visión social de la discapacidad. Y pues en esto influye mucho el pensamiento dominante, ¿no? Todavía no hemos logrado como sociedades, como economías colonizadas, colonizadas no solo históricamente, no solo en lo económico, es decir, es indudable que los grandes bloques políticos, quizá Norteamérica, quizá Europa, han hecho históricamente una colonización sobre estas economías divergentes que se llaman ahora, pero esa colonización no va solo en lo económico, sino también en lo ideológico y en lo estético, ¿no? La concepción del ideal antropológico es la configuración caucásica, ¿no? O sea, el hombre y la mujer de rasgos europeos, de cierto tipo físico, ¿no? Y lo vemos pues en la publicidad, en el mercado, en los medios, y evidentemente quienes tenemos una configuración antropológica, física distinta, no solamente si pertenecemos a un pueblo originario, sino si además vivimos con una discapacidad aparente, que también las personas que tienen deficiencias no aparentes viven como esta realidad, pero en el aspecto de lo que habla Jessica, estos modelos impuestos por el mercado, por la publicidad, pues pesan mucho sobre todos, pero todavía con más fuerza sobre las personas con discapacidad, ¿no? La idea de la deformidad, la idea de la diferencia, tampoco hace que puedas ser como contemplado como con una idea de salud, de completud, de equilibrio, y entonces quedamos fuera de estos ideales postulados por el mercado colonial, ¿no? De estas economías dominantes, y pues eso afecta también la vida concreta de las personas con discapacidad, y también todas estas visiones influyen sobre las políticas públicas. Las políticas públicas se plantean desde la visión que el consenso dominante en el poder tiene respecto de la discapacidad. Y ahí está el punto, ¿no? O sea, hoy tenemos un entorno público, digamos, de las autoridades,
de querer voltear nuevamente algo que ya estábamos dejando de lado, que es una visión asistencialista. Cuando decimos asistencialista es que a la persona darle solamente los requerimientos aparentemente básicos, que es un poco de dinero, si es usuario de silla de ruedas, darle una, tal vez no la mejor, porque pues el costo, lo que sea, bríndale algunos servicios médicos y estamos pensando que ya es todo, ¿no? Y todo lo demás, pues ya veremos, ¿no? Hoy hay instituciones que se dedican a ello, pero están fragmentadas por carencia de recursos suficientes, como es el Consejo Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad, que para el próximo año va a recibir el 60% menos de los recursos que recibió para este año. Y tenemos un Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que igualmente trabaja para eliminar y erradicar estos conceptos, pero que sus estrategias y su normatividad solamente les permite llegar a recomendaciones para quienes cometen actos de discriminación, y tendríamos que ir más allá. Una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que también recibe quejas por discriminación o por violación a sus derechos de una persona por una autoridad, y también su alcance solamente son recomendaciones. Ahí es donde creo que tenemos que cambiar los esquemas y buscar, si no es por toma de conciencia, tendrá que ser porque hay disposiciones legales, normativas que llevan o conducen a la persona que o la reconoces o la incluyes o la respetas, pero de una u de otra forma, ¿no? Y que además, ahora me haces pensar en otro elemento que estamos viviendo que es muy importante: un Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad con un encargado de despacho, es decir, todavía no hay un titular, y una Comisión Nacional de los Derechos Humanos con una presidenta recién designada que, si bien no en lo legal, pero sí en lo ético, está cuestionada porque fue candidata a un puesto de elección popular por el partido en el poder. Entonces, no cuestiono la lucha que ella ha hecho en el ámbito de los derechos humanos y la defensa de las personas desaparecidas por desaparición forzada, pero sí es cuestionable su posición ética. Es decir, ella tendría que haberse preguntado si era ético postularse a una convocatoria pública en la que, si bien cumplía con todos los con todos los requisitos de ley, pues su posición está cuestionada. Entonces, estamos frente a un escenario pues bastante difícil de prever qué es lo que va a pasar, y no muy favorable no solo para las personas con discapacidad, sino para los grupos poblacionales que estamos en potencial situación de vulnerabilidad.